Hay un lugar en México donde los ríos desaparecen bajo la tierra. Las antiguas pirámides todavía esconden preguntas sin respuesta y algunos cuerpos de agua parecen cambiar de tonalidad como si hubieran sido pintados desde el cielo. Yucatán es famoso por sus maravillas naturales y arqueológicas, pero detrás de esa imagen turística existe otra realidad, sitios cerrados, restringidos o vigilados por razones muy concretas. En algunos casos, el peligro está en hongos capaces de afectar los pulmones. En otros, en restos humanos depositados en el fondo de un cenote ceremonial. En este recorrido conocerás 12 lugares de Yucatán donde el acceso está limitado, prohibido o donde entrar sin permiso puede terminar en una multa bastante seria. Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video y comenta si conoces algún lugar similar. Número 12. El cenote sagrado de Chichén Itzá. A unos 300 metros al norte de la pirámide de Kukulcán, unido al conjunto principal por un sacbé, se encuentra uno de los espacios más importantes y delicados de Chichén Itzá, el cenote sagrado. Se trata de un cenote abierto de aproximadamente 60 metros de diámetro, rodeado por paredes verticales que descienden más de 15 metros hasta el nivel del agua. Este lugar nunca fue un sitio para nadar. Para los mayas, representaba una entrada al Xibalbá, el inframundo, y funcionaba como escenario de ofrendas y sacrificios rituales dedicados a Chaak, dios de la lluvia. Desde principios del siglo XX, distintas expediciones arqueológicas recuperaron del fondo objetos de oro, jade, cerámica, copal, textiles y numerosos restos humanos. De hecho, es el único cenote de toda el área maya donde se han encontrado piezas de oro, entre ellas discos repujados, cascabeles, anillos y pectorales arrojados como ofrenda. Durante mucho tiempo se repitió la idea de que allí únicamente se sacrificaban doncellas jóvenes. Sin embargo, los estudios osteológicos modernos cambiaron esa versión, cerca del 70% de los restos correspondían a hombres y también se identificaron niños y ancianos. Hoy está completamente prohibido ingresar al agua. No se permite nadar ni bucear sin una autorización especial del INAH y la orilla permanece cercada y vigilada. Parte de los objetos recuperados se exhiben en el Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México. Otra parte fue extraída entre 1894 y 1909 por el cónsul estadounidense Edward Herbert Thompson y terminó en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Ese episodio provocó una larga disputa legal. México logró recuperar algunas piezas, aunque otras siguen fuera del país. Por eso, el cenote sagrado no solo es un lugar restringido. También es el centro de uno de los expolios arqueológicos más polémicos de la historia mexicana. Número 11. Las grutas del Oltún. En el municipio de Oxcutzcab, al sur de Yucatán y a unos 110 kilómetros de Mérida, se localizan las grutas del Oltún, el sistema de cavernas más grande y conocido de esa región del estado. Durante muchos años fueron uno de sus principales atractivos turísticos, con un recorrido iluminado de aproximadamente 1 kilómetro entre estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de miles de años. Pero el 20 de marzo de 2020 cerraron al público por las medidas sanitarias de la pandemia de COVID-19 y desde entonces no volvieron a abrir. Durante el cierre prolongado, el ambiente interno cambió. La humedad aumentó, la temperatura se mantuvo entre los 22 y los 29 grados Celsius, y la gran población de murciélagos continuó acumulando guano dentro de la caverna. Esa mezcla de humedad, oscuridad y excremento creó condiciones ideales para la proliferación del hongo Histoplasma capsulatum, causante de una enfermedad pulmonar llamada histoplasmosis. La infección ocurre al inhalar las esporas del hongo. Puede provocar fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolor en articulaciones, dificultad para respirar y cansancio extremo. En casos graves puede volverse crónica y afectar otros órganos además de los pulmones. En 2022, 5 turistas que habían visitado cenotes subterráneos en Omún fueron diagnosticados con histoplasmosis en el Hospital Ignacio García Telles del IMSS. Como habían estado en ambientes similares a los del Oltún, las autoridades encendieron las alertas. Elena decidió mantener las grutas cerradas por tiempo indefinido hasta confirmar que el hongo no representa un riesgo para los visitantes. Se realizó una cala estratigráfica para evaluar los niveles de humedad, pero hasta ahora no existe fecha de reapertura. El valor del Oltún no se limita a sus formaciones naturales. En sus paredes hay petrograbados con una antigüedad estimada de más de 10.000 años, lo que los convierte en uno de los registros de presencia humana más antiguos de la península. También se han encontrado objetos ceremoniales de cerámica, lítica y concha. Para los mayas, las cuevas eran accesos al inframundo. L'Oltún,
cuyo nombre significa flor de piedra en maya, fue un espacio sagrado donde el mundo terrenal se conectaba con los niveles inferiores del cosmos. Hoy, esa flor de piedra permanece cerrada, vigilada y potencialmente peligrosa. Número 10. Las grutas de Balamcanché. A solo 6 kilómetros al este de Chichén Itzá, en el municipio de Tinum, se encuentran las grutas de Balamcanché, cerradas desde 2020 por motivos sanitarios similares a los del Oltún. Su nombre en maya significa el trono del jaguar, y no se trata únicamente de una cueva, sino de un antiguo centro ceremonial subterráneo dedicado al culto de Chaak. La actividad ritual en este lugar se registró desde el periodo preclásico tardío, alrededor del año 300 a.C., hasta el posclásico, cerca del año 1200 de nuestra era. Eso significa más de 1500 años de ceremonias realizadas en la oscuridad del subsuelo. El elemento más impresionante se encuentra a unos 200 metros de la entrada. En una cámara de aproximadamente 20 metros de diámetro y 10 metros de altura, una estalactita descendente se unió con una estalagmita que crecía desde el suelo, formando una columna natural que conecta el piso con la bóveda. Esa formación tiene la apariencia de una ceiba, el árbol sagrado de los mayas. La ceiba, llamada Yaasche en lengua maya, representaba el eje del universo. Sus raíces llegaban al Xibalbá, su tronco pertenecía al mundo terrenal y su copa se extendía hacia los 13 niveles del cielo. Para los mayas, encontrar una figura así dentro de una cueva debió confirmar el carácter sagrado del sitio. Alrededor de esa ceiba de piedra se hallaron vasijas, incensarios, metates en miniatura y ofrendas dedicadas a Chaak. Más al fondo, donde aparece el manto acuífero, permanece otra ofrenda formada por incensarios y objetos ceremoniales que siguen in situ, justo donde fueron dejados hace siglos. Las grutas fueron descubiertas en 1932, aunque el hallazgo más importante ocurrió el 15 de septiembre de 1959. Ese día, José Humberto Gómez, guía de turistas interesado en la cultura maya, notó que una sección de la cámara no era natural, sino un muro de mampostería cubierto con estuco. Al retirar las piedras que sellaban el paso, reveló nuevas cámaras llenas de ofrendas intactas. Hoy, todo ese mundo permanece cerrado. La humedad, la oscuridad y la presencia masiva de murciélagos mantienen vigente el riesgo de histoplasmosis, por lo que el INAH no ha autorizado la reapertura. Quienes llegan desde Chichén Itzá solo encuentran la entrada cerrada y un aviso de que el sitio no está disponible. Adentro siguen el trono del jaguar, la ceiba sagrada y las ofrendas milenarias, ocultas en la penumbra húmeda del subsuelo yucateco. Número 9. El cenote Slaca, en la zona arqueológica de Xivilchaltún. A 17 kilómetros al norte de Mérida se encuentra Xivilchaltún, una de las ciudades mayas más antiguas de Yucatán, habitada al menos desde el año 600 a.C. Su nombre significa lugar donde hay escritura en las piedras planas, y uno de sus edificios más famosos es el Templo de las 7 Muñecas, donde durante los equinoccios el sol se alinea con las ventanas de la construcción en un fenómeno calculado con enorme precisión. Dentro de esta zona arqueológica se ubica el cenote Slaca, un cuerpo de agua abierto que durante décadas fue uno de los grandes atractivos del sitio. Los visitantes podían nadar rodeados de vestigios prehispánicos, combinando la experiencia arqueológica con el atractivo de sus aguas cristalinas. Eso terminó a mediados de 2022, cuando el cenote fue cerrado permanentemente al público por contaminación. El INAH detectó altos niveles de heces fecales en el agua. De acuerdo con Arturo Chap Cárdenas, entonces director del Centro INAH Yucatán, una de las principales causas fue la expansión inmobiliaria descontrolada en la zona norte de Mérida. El Club de Golf La Ceiba, un complejo residencial de lujo ubicado a solo 1 kilómetro de la zona arqueológica, y otros desarrollos cercanos habrían contribuido a la filtración de residuos hacia el acuífero subterráneo y, finalmente, hacia el cenote. El funcionario fue claro, ni siquiera se contemplaba la reapertura. El agua estaba contaminada. Después, la directora de la zona arqueológica, Federica Sodi Miranda, confirmó que durante años el cenote había funcionado como un balneario popular sin condiciones sanitarias adecuadas. Muchos visitantes llegaban a Xivilchaltún no por la arqueología, sino para nadar. Los bloqueadores solares, cremas y productos químicos presentes en la piel de los bañistas alteraron la flora y fauna del cenote, mientras que la contaminación generada por los desarrollos inmobiliarios agravó el problema. En marzo de 2026, el INAH reiteró que Slaca continuará cerrado de forma indefinida. Se pueden realizar muestreos mensuales para vigilar la purificación natural del agua, pero la decisión se mantiene firme.
El cenote podrá observarse desde la orilla y fotografiarse, pero nadie volverá a meterse en sus aguas. Es el ejemplo de cómo el turismo masivo y el crecimiento urbano terminaron dañando precisamente aquello que buscaban aprovechar. Número 8. La pirámide del adivino, en Uxmal. A unos 80 kilómetros al sur de Mérida, dentro del municipio de Santa Elena, se encuentra Uxmal, una de las ciudades más impresionantes del mundo maya. Su importancia es tal que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Uxmal representa como pocos sitios el estilo arquitectónico Puuc, reconocible por sus palacios bajos y alargados, fachadas cubiertas de decoración geométrica y mosaicos formados por miles de pequeñas piedras talladas, pulidas y ensambladas con una precisión extraordinaria. Dentro de la zona maya, esa perfección constructiva tiene muy pocos comparables. El edificio más famoso del sitio es la Pirámide del Adivino, también llamada Pirámide del Hechicero o del Enano. Alcanza los 35 metros de altura y posee una característica única en Mesoamérica, su base ovalada, con bordes redondeados, algo que no se repite en ninguna otra pirámide del mundo prehispánico. La tradición cuenta que un enano con poderes adivinatorios la levantó en una sola noche. La realidad arqueológica es distinta, fue construida en 5 etapas, entre los siglos V y X. Sus 150 escalones podían recorrerse antiguamente, pero hoy subir está prohibido. La restricción busca proteger la estructura, como ocurre en Chichén Itzá, aunque en Uxmal existe además un riesgo evidente para los visitantes. Los peldaños son muy angostos y empinados, por lo que las caídas eran un peligro real. A eso se suma la fragilidad de la piedra caliza, un material poroso que se desgasta con el sudor, los aceites de la piel y el peso constante de miles de personas ascendiendo y descendiendo. Lo más duro de esta prohibición es que desde la cima se obtenía una de las vistas más espectaculares de toda la ciudad antigua, los 15 grupos de edificios, el cuadrángulo de las monjas con sus mascarones de Chaak, el palacio del gobernador, descrito por Frank Lloyd Wright como uno de los edificios más bellos construidos por el ser humano, la gran pirámide y el palomar extendiéndose entre la vegetación. Esa perspectiva ya no está disponible. Uxmal recibe menos visitantes que Chichén Itzá, lo que le da una atmósfera más tranquila y contemplativa, pero la pirámide del adivino solo puede admirarse desde abajo. Sus relieves superiores, sus cámaras interiores y la mirada que los sacerdotes mayas tenían desde lo alto quedaron reservados al tiempo. Número 7. Las lagunas rosadas de las Coloradas. En el extremo nororiental de Yucatán, dentro del municipio de Río Lagartos, Las Coloradas pasó de ser un pequeño puerto pesquero a convertirse en un fenómeno mundial gracias a sus lagunas de color rosa. Las imágenes de aguas que van del rosa suave al fucsia intenso circularon por redes sociales y atrajeron a turistas e influencers de muchas partes del mundo. Pero hay algo que las fotos suelen ocultar, en esas aguas está estrictamente prohibido meterse. Las lagunas rosadas no son un fenómeno natural espontáneo. Son pozas artificiales pertenecientes a una salinera industrial operada por Grupo Roché, la empresa que produce Sal Sol, la sal número 1 de México. El agua marina es conducida a través de 24 pozas, donde permanece evaporándose durante unos 10 meses hasta que la sal cristaliza. El color rosa surge por la combinación de 3 elementos. Una concentración altísima de sal, la presencia de halobacterias que producen pigmentos rojizos en ambientes hipersalinos y la acción de la luz solar sobre los cristales y microorganismos. Entrar al agua está prohibido por varias razones. Primero, porque las pozas son propiedad privada y de ahí se obtiene sal destinada al consumo humano, por lo que contaminarla con bloqueador, sudor o cualquier sustancia corporal representa un problema sanitario e industrial. Además, la salinidad es tan elevada que puede provocar irritaciones intensas, quemaduras y lesiones en la piel. El fondo está cubierto de cristales de sal filosos capaces de causar cortes, el agua alcanza temperaturas más altas de lo normal y no hay atención médica especializada cerca del paraje. Las Coloradas también forma parte de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, un área natural protegida. Por eso hay letreros que advierten la prohibición de bañarse, tampoco se permiten drones ni cámaras profesionales sin autorización. Muchas de las fotos de personas dentro del agua fueron tomadas a escondidas de los guías y del personal del parque. Quien incumpla las reglas puede ser sancionado y expulsado del lugar. Es una paradoja muy propia de la era digital, uno de los sitios más fotografiados de Yucatán es también un lugar donde no puedes hacer lo que tantas imágenes parecen prometer. Número 6. Las zonas de anidación de flamencos en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún.
A 90 kilómetros de Mérida, en el extremo occidental de Yucatán, se encuentra la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, un área natural protegida de más de 81.000 hectáreas. Fue declarada zona de refugio faunístico en 1979 y Reserva de la Biosfera en el año 2000. También es sitio Ramsar, es decir, un humedal reconocido por su importancia internacional. Celestún resguarda una de las poblaciones más relevantes de flamenco del Caribe, científicamente conocido como Phenacopterus rubr, en América del Norte. Aproximadamente 18.000 flamencos rosados habitan la reserva, y se les considera de los más intensamente rosados del mundo debido a la alta concentración de caroteno en las aguas donde se alimentan. Esta especie se encuentra protegida por la norma oficial mexicana NOM 059 de la Semarnat de 2010. Por eso, durante su temporada reproductiva, que va de abril a agosto, las zonas de anidación se cierran por completo al público. En abril de 2026, el Ayuntamiento de Celestún, junto con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, reforzó las restricciones después de incidentes en los que algunos visitantes se acercaron demasiado a colonias de anidación en la zona de sisal. Las reglas son estrictas. No se puede ingresar sin autorización, abrir caminos en áreas protegidas, provocar que los flamencos levanten el vuelo, generar ruidos fuertes, usar música, gritar, operar drones sin permiso, vestir colores demasiado llamativos ni utilizar flash fotográfico. Cualquier perturbación puede provocar estrés en las aves, abandono de nidos y muerte de crías. Además, alterar zonas de anidación o pernocta de fauna silvestre protegida constituye una falta grave sancionable por la legislación ambiental federal. La reserva no solo protege flamencos. También alberga 304 especies de animales, entre ellas ocelotes, jaguares, tigrillos, monos araña, 3 especies de tortugas marinas y 2 especies de cocodrilos. Sus aguas mezclan el agua salada del Golfo de México con agua dulce proveniente de 40 manantiales subterráneos. Ese equilibrio natural es demasiado frágil como para arriesgarlo por una fotografía. Número 5. La zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Mientras Celestún protege flamencos en el occidente del estado, la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos cumple una función equivalente en el oriente, a lo largo del litoral norte de la península de Yucatán. Fue declarada zona de refugio faunístico en 1979, Reserva de la Biosfera en 1999 y sitio Ramsar por la UNESCO. Además, fue el primer humedal mexicano incluido en la lista de humedales de importancia internacional. La reserva está formada por un estero semicerrado conectado con el Golfo de México, alimentado también por manantiales y afloramientos de la capa freática peninsular. En su territorio viven 450 especies de vertebrados, 100 plantas vasculares, varias especies de mangle y 280 especies de aves. Este sitio es el único punto de anidación del flamenco del Caribe en México. Además, en sus playas, declarada santuario en 2002, anidan la tortuga carey, especie en peligro crítico de extinción a nivel mundial, y la tortuga blanca, para la cual Ría Lagartos representa el único sitio de anidación en todo Yucatán. La zona núcleo tiene acceso estrictamente controlado. Solo pueden ingresar investigadores con permisos especiales, guardaparques y personal autorizado de la CONANP. En abril de 2026, las comunidades de El Cuyo y Las Coloradas, en coordinación con la CONANP, implementaron nuevas medidas que obligan a todo visitante con fines turísticos a ir acompañado por un guía local certificado. La vigilancia permanece activa y está a cargo de guardaparques de ambas comunidades. También existen regulaciones pesqueras. En 2019, la comunidad de Celestún logró el establecimiento de una zona de refugio pesquero de 324 kilómetros cuadrados, la más grande del Golfo de México, después de que la sobreexplotación y la pesca furtiva del pepino de mar provocaran un conflicto social con violencia, muertes y quema de embarcaciones. El acercamiento máximo permitido a los flamencos es de 50 metros. Está prohibido acampar en zonas no autorizadas, introducir especies exóticas, talar o quemar vegetación. Cualquier infracción se sanciona conforme a la legislación ambiental federal. Ría Lagartos no es un escenario fabricado para turistas. Es un ecosistema vivo del que dependen miles de especies, y las autoridades lo protegen bajo esa lógica. Número 4. El cenote de la comisaría de San Antonio Mulix. A unos 40 kilómetros al sur de Mérida, dentro del municipio de Humán, varias comunidades rurales habilitaron cenotes para el turismo comunitario hace relativamente poco tiempo. La intención era que las familias ejidatarias pudieran obtener ingresos permitiendo el acceso a los cuerpos de agua subterráneos ubicados en sus propios terrenos.
Algunos proyectos lograron funcionar, pero otros tuvieron que cerrar. En distintas comisarías de la zona, varios cenotes abiertos al público terminaron clausurados porque sus condiciones sanitarias se deterioraron con rapidez. ¿El problema de fondo es similar al del Oltún y al de los cenotes de Omún? Los cenotes cerrados y semicerrados de Yucatán pueden convertirse en ambientes ideales para la proliferación del hongo Histoplasma capsulatum. La humedad permanente, las temperaturas de entre 22 y 29 grados, la oscuridad y el guano de murciélago crean condiciones perfectas para que se desarrollen sus esporas. En la comisaría de San Mateo, por ejemplo, un cenote habilitado para el turismo en 2015 fue cerrado en 2019 después de que varios visitantes presentaran síntomas de histoplasmosis tras su visita. La restricción afectó tanto a turistas como a pobladores, quienes perdieron el acceso a un lugar que habían utilizado durante generaciones. En mayo de 2023, la Secretaría de Salud Federal emitió una alerta advirtiendo que la situación podía agravarse. Tras la pandemia, el turismo en cenotes creció de manera acelerada y muchos de estos lugares no cuentan con ventilación suficiente ni con evaluaciones sanitarias adecuadas para recibir visitantes con seguridad. Especialistas del IMSS señalaron que los casos de histoplasmosis podrían aumentar año con año, ya que el problema está relacionado con las condiciones climáticas de la región y con la presencia endémica del hongo en el subsuelo yucateco. La actividad turística en cenotes, cuevas y grutas del estado está regulada por el Decreto 193 de 2014. Ese reglamento prohíbe el uso turístico cuando existe alto grado de contaminación, toxicidad o riesgo en el acceso. También establece que las construcciones dentro de los cenotes deben utilizar materiales biodegradables y que no se pueden instalar sistemas eléctricos permanentes de iluminación sin autorización. El detalle es que una cosa es la regulación escrita y otra muy distinta la supervisión real. En Yucatán existen cientos, quizá miles de cenotes en predios particulares donde el acceso no está verdaderamente controlado y donde nadie conoce con certeza las condiciones sanitarias del lugar. Número 3. Los cenotes privados y no catalogados del anillo de cenotes. Yucatán posee una formación geológica única en el planeta, el anillo de cenotes. Se trata de una enorme estructura semicircular compuesta por miles de cenotes que marca el borde del cráter de Chicxulub, provocado por el asteroide que impactó la península hace 66 millones de años y desencadenó la extinción masiva de los dinosaurios. Ese impacto fracturó la roca caliza del subsuelo en un patrón circular. Con el paso de millones de años, el agua de lluvia se filtró por esas grietas, disolvió la piedra y dio origen a la red de ríos subterráneos, cuevas y cenotes más extensa del mundo. El acuífero que alimenta estos sistemas abarca alrededor de 103.000 kilómetros cuadrados y representa la única fuente de agua dulce para millones de personas en la región. Aún así, nadie sabe con exactitud cuántos cenotes existen en Yucatán. Las estimaciones hablan de entre 7.000 y 10.000, aunque muchos especialistas consideran que podrían ser más. El registro estatal tiene catalogados varios miles, pero continuamente aparecen nuevos. A veces el descubrimiento ocurre de manera inesperada, como cuando una familia encuentra un cenote en el patio de su casa después de que el suelo se desploma y revela una cavidad subterránea con agua, tal como ocurrió en Mérida con un socavón. Muchos de estos cenotes se ubican en terrenos ejidales o propiedades privadas, donde el acceso público está totalmente prohibido. Los propietarios deciden si permiten visitas o no, y muchos prefieren mantenerlos cerrados por responsabilidad legal, miedo a accidentes o simplemente porque no quieren desconocidos dentro de su propiedad. Otros han sido localizados por espeleólogos y buzos de cuevas que exploran sistemas subterráneos sin autorización, arriesgando la vida en pasajes estrechos, inundados y con un margen de error prácticamente inexistente. El buceo en cuevas de Yucatán ha cobrado vidas. No es una actividad casual, requiere equipo especializado, entrenamiento avanzado y conocimiento preciso de los sistemas cavernarios. Entrar sin preparación equivale a ponerse en peligro extremo. La organización Cenotes Urbanos, creada por activistas ambientales, realiza cerca de 20 expediciones al año para documentar el estado de estos cuerpos de agua, retirar basura, tomar muestras y ofrecer talleres de cartografía y espeleología. Sus investigaciones han registrado contaminación por fertilizantes con metales pesados, pesticidas y desechos animales dentro del acuífero. La geoquímica ambiental Flor Arcega Cabrera, de la UNAM, ha detectado niveles de nitrato capaces de provocar en bebés el llamado síndrome del bebé azul, una condición que impide transportar oxígeno adecuadamente en la sangre. Debajo de Yucatán existe un mundo paralelo, inmenso, frágil, poco conocido y, en su mayoría, fuera del alcance del público. Número 2.
la zona arqueológica de Xivilchaltún durante las obras del Promesa. Xivilchaltún no solo ha enfrentado restricciones por el cierre del cenote Xlaca. La zona arqueológica también ha vivido clausuras relacionadas con trabajos de rehabilitación y conflictos sociales por la tierra. A finales de enero de 2024, el sitio fue cerrado al público debido a las obras del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, conocido como Promesa. Al inicio se anunció que la suspensión duraría 2 semanas, pero el cierre se prolongó durante meses. Este programa federal destina recursos para mejorar la infraestructura de zonas arqueológicas. En Xivilchaltún, las intervenciones contemplaban reparación de senderos, nueva señalización, áreas de servicio y restauración de estructuras dañadas. Pero el problema del sitio no es únicamente arqueológico. También es socio. La zona se encuentra en tierras que históricamente pertenecen al ejido de Chablecal. Durante años, los ejidatarios protestaron porque el gobierno federal aprovechaba turísticamente un sitio ubicado en sus tierras sin que la comunidad recibiera beneficios. En 2022, los bloqueos ejidales mantuvieron cerrada la zona durante 5 meses, hasta que se alcanzó un acuerdo que incluyó un anticipo de 30 millones de pesos como parte del proceso de expropiación de 53 hectáreas de tierras comunales. Antes de los cierres, Xivilchaltún recibía alrededor de 200.000 visitantes al año, muchos procedentes de cruceros que llegan al puerto de Progreso, ubicado a menos de 30 kilómetros. Cada mes sin acceso significaba la pérdida de decenas de miles de visitas y de ingresos tanto para el INAH como para las comunidades locales vinculadas al turismo. El edificio más famoso del sitio es el Templo de las 7 Muñecas, llamado así por las 7 pequeñas figuras de barro encontradas en su interior durante las excavaciones. Es una de las pocas estructuras mayas con ventanas, y su alineación con los equinoccios la convierte en un observatorio solar de precisión impresionante. Cada 21 de marzo y 21 de septiembre, el sol naciente queda perfectamente enmarcado en la ventana central del templo. Cuando el sitio está abierto, miles de personas acuden a verlo. Cuando permanece cerrado, el fenómeno ocurre igual, pero solo ante la mirada de los guardianes del INAH que vigilan el lugar en silencio. Número 1. El interior de las pirámides y los túneles subterráneos no explorados de Chichén Itzá. Chichén Itzá no solo guarda secretos en sus templos visibles. Bajo la superficie de la zona arqueológica existe otro mundo, mucho menos conocido y completamente cerrado al público. En años recientes, investigaciones realizadas con tomografía de resistividad eléctrica y radar de penetración terrestre han revelado túneles y cavidades subterráneas debajo de la explanada. Algunos fueron construidos por los mayas y otros probablemente aprovechados como parte del complejo ceremonial. Debajo de la pirámide de Kukulcán ya se había identificado un cenote natural, pero los estudios geofísicos sugieren algo más amplio. Posibles cámaras y pasadizos que conectarían distintas estructuras por debajo del nivel del suelo. Algunas de esas cavidades podrían conservar ofrendas, restos humanos o artefactos que nunca han sido documentados. El acceso a estas zonas está absolutamente prohibido para cualquier persona ajena a los equipos de investigación autorizados por el INAH. No existen recorridos turísticos subterráneos en Chichén Itzá y no se espera que los haya pronto. Las razones son claras. No se puede garantizar la seguridad estructural de los túneles, las condiciones ambientales son desconocidas en varios tramos y cualquier intervención podría destruir evidencia arqueológica conservada durante siglos. Incluso permitir el paso de personas alteraría la humedad y la temperatura que han mantenido protegido su contenido. Lo que ya se ha documentado es extraordinario. La pirámide de Kukulcán posee 3 estructuras internas, correspondientes a distintas etapas constructivas. La más antigua y pequeña quedó completamente cubierta por las 2 posteriores. Dentro de la segunda pirámide se encontró la cámara del jaguar rojo, con una escultura felina pintada de rojo e incrustaciones de jade, utilizada como trono o altar. En la pirámide más antigua se cree que podría existir una cámara funeraria que todavía no ha sido abierta. La zona arqueológica más visitada de México, recorrida cada año por millones de personas, tiene bajo sus caminos un sistema desconocido y prohibido. Los mayas construyeron hacia el cielo, pero también hacia abajo, hacia el Xibalbá, el inframundo, el lugar del miedo y de los señores de la muerte. Ese mundo inferior continúa sellado. Nadie sabe con exactitud qué hay en esos túneles ni qué ofrendas dejaron los sacerdotes mayas en las cámaras profundas. Lo único seguro es que no podremos entrar a descubrirlo. Al menos no por ahora. Yucatán es una tierra donde lo sagrado y lo prohibido suelen tocarse.
Una cueva puede funcionar como catedral, un cenote puede convertirse en tumba y el agua del subsuelo puede conectar a una civilización antigua con un pasado de 66 millones de años. Los lugares de este recorrido no están cerrados para arruinarle el viaje a nadie. Están protegidos porque hay hongos que enferman, aguas que queman, piedras que se desgastan, nidos que pueden abandonarse y secretos que todavía no estamos listos para sacar a la luz.